RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora nos trasladamos hasta Arequipa. Vamos a conversar con el doctor Gonzalo Banda, politólogo, analista político, docente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Banda, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? A ver, ¿cómo analizamos las últimas encuestas que se están registrando a poco menos de un mes de las elecciones? Además, usted ayer ha acuñado una frase que siempre le hemos venido abordando en las múltiples entrevistas que hemos sostenido con usted, ¿no? Que mucho nos centramos en las opiniones de observadores, analistas en Lima, frente a una realidad que muchas veces está alejada, ¿no? Como es la provincia, ¿no? Y ahí están los resultados. Entonces, ¿cómo entender en esta lectura las últimas encuestas? Creo que en un sentido la política vuelve por sus linderos más tradicionales, ¿no? La política en todo el planeta Tierra funciona con una dimensión territorial. No hay territorios que tienen comportamientos electorales homogéneos para países tan grandes como el Perú. Entonces, hay regiones que van a tener otro tipo de necesidades, otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Efectivamente, en una campaña tan endiabladamente centralista, donde la opinión pública se sitúa en el análisis que se puede hacer desde Lima, evidentemente, pues, o sea, a veces se omiten fenómenos, ¿no? Y se ve por allá, por el sur, que el señor Lescano comenzaba a crecer en diciembre y se lo subestima y se dice, no, él no va a crecer porque pertenece a Acción Popular y es un partido que ha estado metido con lo de Merino, ¿no? Y claro, se olvida una cosa muy importante, que Acción Popular en el sur peruano ha comenzado a tener una vida propia desde hace más de 5 años y que se comenzó a reactivar con la candidatura de Alfredo Barnechea, donde hubo una renovación de cuadros, una incorporación de muchos jóvenes al partido, que hoy en día le dan un soporte logístico a la candidatura de Lescano, ¿no? Entonces, a veces hay que decir pues que en términos electorales, como a veces siempre se dice, ¿no? En una región muy lejana del Perú, ¿no? Cuando se hace alusión a las provincias del Perú, ¿no? Yo diría que no hay región más alejada del Perú que Lima, ¿no? En todo caso. Alejada de la realidad en muchos casos, ¿no? Pero usted ha dicho, ¿no?, que lo que ocurre en el interior del país es una agenda contraria al sistema político, ¿no? Y vamos a extrapolarnos justamente al sur, a la Sierra Sur, ¿no? Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Allí es donde ahora se está centrando la atención, no solamente por el caso Lescano, el caso de Verónica Mendoza y el caso de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ve usted esta situación que se está presentando en Sierra Sur en temas electorales? Sí, es una batalla por el sur, ¿no? Es una batalla que en este momento está ganando con cierta holgura Johnny Lescano, quien, dicho sea de paso, recién esta semana visitará el sur peruano, ¿no? Lo cual resulta bastante interesante, ¿no? Lescano, a pesar de no haber visitado el sur peruano, ya goza de un apoyo importante, ¿no? La semana pasada tuvimos la visita de Verónica Mendoza, estuvo o está todavía Hernando de Soto en algunos lugares del sur peruano, pero claro, Johnny Lescano tiene el combo perfecto, ¿no? Una candidatura que nace territorialmente como hijo pródigo, vuelve a Puno, ¿no? Fue candidato y congresista 2 veces por Puno, luego por Lima, tiene un sólido respaldo de sus paisanos, ¿no? Y creo que aparte de eso, sus discursos pues han tenido una gran reivindicación, ¿no? Cuando vuelva seguramente Johnny Lescano quizás pueda marcar incluso algunos puntos más, ¿no? Y en la escena se mete, entre esta disputa entre Lescano y Verónica Mendoza, se mete el profesor Pedro Castillo, quien tú recordarás porque ha sido dirigente del SUTEP y pudo ser un gran dolor de cabeza en varios momentos. Pero la facción del CONAR es él, ¿no?
O sea, no es del SUTED oficial, sino de la facción del CONARE. O sea, es el ala durísima, el ala radical, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero acuérdate que esa ala radical le da el soporte logístico a Castillo. Castillo no tiene un partido político organizado, una organización logística muy grande. Suple esa deficiencia con la organización magisterial, ¿no? Y parece ser que está teniendo el mismo efecto que tuvo Goyo Santos con la votación de Verónica Mendoza, ¿no? Que ha comenzado a depredar un poco de ese crecimiento que creía que Verónica Mendoza iba a obtener en el sur peruano. Lo ha obtenido Pedro Castillo y creo que la deja un poco ya sin opciones territoriales en el sur peruano. Ahora, ¿qué va a ocurrir hacia adelante o cómo más o menos observa usted el panorama? ¿Vamos a tener una confluencia de propuestas de todo calibre más radicales, tanto para el sector de la derecha como para el sector de la izquierda? ¿Eso va a ocurrir en lo que falta de las elecciones? Lo que pasa es que no sé si calificar como radical la propuesta del Escano. Creo que el hecho de que pertenezca a un partido como Acción Popular, ayer conversando con algunos amigos especialistas, discutíamos el fenómeno Acción Popular y parece que en el recuerdo de muchos en el sur peruano no pesa tanto la Acción Popular de Merino, sino pesa sobre todo la Acción Popular de Belaúnde, ¿no? Y creo que esa figura tan evocada continuamente, y a veces de mala manera, ¿no? Es la que todavía está en la memoria colectiva de la gente que vive en Arequipa, Puno, Cusco, donde Acción Popular siempre tuvo una gran votación, ¿no? Entonces el Escano puede jugar con esos dos aspectos, ¿no? Una propuesta más cuestionadora, más radical, propia, personal, y la imagen que evoca su partido político, ¿no? Lo que sí me queda claro es que Pedro Castillo no va a alivianar ni hacer más suave su votación para crecer. Él precisamente tiene un discurso más duro. Ayer yo escuchaba parte de sus alocuciones aquí en Arequipa y verdaderamente pues son cosas que cuestionan, ¿no? Porque él habla ya de denuncia de tratados internacionales, ¿no? De salirse de varios acuerdos. Traerse abajo el Tribunal Constitucional, ha dicho, ¿no? Quiere sacarla todo al Tribunal Constitucional. En un sentido va a tener una opción en un votante muy radical, pero tiene naturalmente también un techo muy angosto, ¿no? O sea, donde rápidamente seguramente va a encontrar varios escollos. Ahora, doctor Evanda, ¿diría usted que en la Sierra Sur del país, con un Lescano que tiene la mayor votación, con una Verónica Mendoza que está en una segunda posición luego en el Lescano en términos de votación en el sur, y Pedro Castillo, digamos que ellos han lotizado ya el sistema electoral ahí en el sur en estos momentos? ¿Esto es así? ¿Podría ser eso? Sí, yo veo muy difícil, sobre todo en los sectores populares, que le puedan arrebatar a alguno de esos candidatos más votación, ¿no? Podría ser que incluso amplíen un poco la diferencia, si es que los indecisos, como ya está estudiado, comienzan a abrazar a los punteros, ¿no? Pero yendo a lo específico, que sería si George Forsyth o el mismo Rafael señor López Aliaga pueden tener una penetración en el voto popular del sur peruano, yo no lo veo tan real, ¿no? Porque por la misma dificultad que implica, en el caso de Forsyth, yo creo que al concentrar su voto ya demográficamente en Lima, podrá tener algún apoyo en el sur peruano, pero no va a ser en los sectores populares, ¿no? Ni en el gran votante, digamos, promedio, que es un varón mayor de 40 años, jefe de hogar. No es ese el votante de Forsyth. Y el votante de López Aliaga,
Yo creo que la propuesta de López Aliaga, si bien está creciendo mucho y creo que despierta mucho interés de muchos estudiosos, yo no sé cuán popular puede ser en el sur peruano, porque creo que ahí tiene un talón de Aquiles. Creo que es el talón de Aquiles tal vez de López Aliaga esté en Cusco y esté en esa relación que tiene con la concesión ferroviaria en Cusco. Y eso para el cusqueño tiene un significado y se comunica rápidamente en el sur peruano, ¿no? Es muy difícil que un candidato que tiene un éxito muy grande en lo empresarial, ¿no? Que tiene cierto tipo de riqueza y que ha tenido negocios que pueden ser cuestionables, por un lado, vaya a tener una gran popularidad, ¿no? Más allá del sector AB, en donde se mueven de nuevo estos grupos eclesiales, yo no sé cómo pueda crecer López Aliaga en el sur peruano. Ahora, el otro aspecto que tiene que ver justamente son con las propuestas que están planteando los candidatos, ¿no? Y en el caso de Johnny Lescano, ha morigerado, creemos, su propuesta respecto a la posición frente a las inversiones, al hecho que no es necesario estatizar, ¿no?, en el país. Esto lo ha dicho el día domingo de manera muy puntual y lo ha reiterado, ¿no? Porque él tenía hasta hace 15 días un discurso totalmente más opuesto a las inversiones, fundamentalmente a las inversiones mineras, ¿no? Le pregunto esto ¿por qué? Porque estamos frente a una situación. Johnny Lescano morigera su lenguaje y Verónica Mendoza ha dicho: yo estoy firmando un documento por el cual cancelo Tía María si yo llego a ser presidenta. Y ni qué decir, en la zona de Pedregal el otro día, Pedro Castillo también ha dicho que no quiere ningún atisbo de minería, ¿no? Simplemente ellos han dicho: nosotros vamos a poner las condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo entender en Arequipa, por ejemplo, este tema, ¿no? O sea, ¿qué pesa más en esto? Porque en Arequipa el tema Tía María siempre está latente, ¿no? Sí, creo que siempre que llega una campaña, yo sostengo que lo que hay que hacer en Arequipa es destiamarizar la agenda, ¿no? Porque parece ser que la primera pregunta que le hacen a un candidato es: ¿Tía María va o no va? ¿No? Y como que de eso dependiera su destino político, ¿no? Y los candidatos hacen ahí giros y tratan de salir con respuestas elegantes. Bueno, yo creo que Verónica Mendoza ha hecho lo que no se aconseja en una campaña, que es comenzar con un discurso más moderado, ¿no? Parece que sus asesores le dijeron eso. Ahora, Y luego Toledo lo hizo hace unos años con el gas de Jesús, también firmó un documento y ve lo que ocurrió, ¿no? O sea, también hay que eso es traer, verdad. claro, entonces... Y el asunto es que luego se ha radicalizado, ¿no? Verónica Mendoza un poco más en su propuesta. En cambio, Lescano está haciendo lo contrario y lo que se aconseja en un candidato, ¿no? Que es, a medida que se va acercando la elección, si ya tienes un votante fiel y leal, comienzas a tratar de pegarte a una propuesta más de centro-izquierda con el fin de ampliar tu margen. Ahí me parece que Johnny Lescano pues es un político muy experimentado, ¿no? Y creo que él entiende eso, ¿no? Pero no creo que él tampoco vaya a ser tan osado de desafiar a la población del Tambo con un tema tan sensible como Tía María, ¿no? Seguramente ahí habrá una declaración muy parecida a la que han sostenido otros candidatos. Sin embargo, seguramente va a abrirse a otras posibles inversiones mineras, ¿no? El tema de Tía María, como yo digo, es un tema que ya está tan politizado, hay tanto dolor, ha recorrido tanta agua bajo el puente, que yo creo que es un tema que cualquier candidato que ose, digamos, sensiblemente irrumpir con un discurso que pueda ser altisonante, pues ninguno de sus asesores de campaña le diría que haga eso, ¿no? Y tal como eso también, aquel candidato que insiste en que no van a haber inversiones, sobre todo inversiones mineras a futuro, es también muy osado, ¿no? Porque hay que mirar con realismo lo que ocurre en el Perú, ¿no? Si no, miremos lo que hizo hace un tiempo Ollanta-Humala, llegó con un discurso totalmente de izquierda, ¿no? Y cuando llegó al gobierno tuvo que morigerar totalmente su discurso, ¿no? Entonces,
vemos que una cosa es plantearla en campaña política y otra cosa es sentarse justamente en el sillón presidencial, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo en un Perú post pandemia, ¿no? Con una gran crisis económica, con falta de reactivación del empleo, con una precariedad en el empleo formal, ¿no? El aumento de la informalidad producto de la pandemia es muy grande. Entonces, en ese escenario, los presidentes para hacer sus grandes reformas necesitan recursos, ¿no? Entonces, sería un poco tonto comenzar a dispararse en los pies en este momento y sostener que bueno, pues no va a haber inversión minera porque de alguna manera tiene que financiar sus programas, carreteras, no lo veo de otra forma, ¿no? Una es con guitarra y otro con cajón, como se dice, ¿no? Yo le agradezco, como siempre, Bien. le agradezco, ¿no? Y siempre hemos conversado con usted, y nosotros siempre buscamos la opinión de analistas del interior del país, usted que gentilmente nos atiende, también en el Cusco tenemos gente que en el norte del país, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que buscamos es que se establezca justamente un acercamiento con la realidad, ¿no? Y ahora, un poco la lectura que está ocurriendo en estos momentos, que muchas veces en Lima tienen una visión de mirar las cosas, pero desde el gabinete usted lo ve desde cerca, ¿no? Porque conoce muy bien la realidad de toda la zona macrosur, y por eso le agradecemos la gentileza, como siempre, doctor Banda. Muy amable, ¿eh? Gracias. Listo, cuídense. Gracias. Conversamos con el doctor Gonzalo Banda, politólogo, analista político, docente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.